gracias a la Fundación Gustavo Bueno por darme la oportunidad de exponer esta conferencia o ponencia, ¿no?, o comunicación. Va a tratar sobre la tolerancia y, bueno, voy a leer un resumen de unas 8 páginas porque, bueno, la ponencia son 20, pero bueno, yo creo que, bueno, he entresacado lo más fundamental, lo más importante a mi juicio, en fin, y empiezo la lectura y, bueno, luego ya podrán hacerme las preguntas que consideren oportuno. Empiezo. Título es la crítica de la tolerancia. Entonces hablo sobre la relación entre intolerancia, tolerancia, fanatismo, dogmatismo y otros conceptos similares. Es algo explicable por la naturaleza humana y por los diversos contextos sociales y culturales en los que viven las personas. Esto ya se remonta, entre otros filósofos, a Locke. Un pensador liberal como Locke, o como Locke, parte de la libertad individual que no puede ser reprimida o anulada por el poder político. La misma Revolución Inglesa del siglo XVII y un siglo después la americana marcaron un proceso imparable de un reconocimiento explícito de los principios del individualismo que ya había remarcado en sus obras el propio Locke. Locke se opone claramente a los estados absolutistas de su tiempo. El Estado soy yo, que llega a decir Luis XIV, es un auténtico disparate desde el punto de vista de la coherencia del derecho y de cualquier ordenamiento jurídico racional y coherente. Locke se opone claramente a los estados absolutistas de su tiempo. El Estado soy yo es una famosa expresión de Luis XIV, bueno, esto ya lo comenté, y entonces se debe reflexionar acerca del carácter concreto de la intolerancia, aunque también es cierto que parece ser una constante de la naturaleza humana. La cerrazón mental, los prejuicios y, en definitiva, las falsas ideas y las falacias han sido las causantes principales de un grado de intolerancia que se ha producido a lo largo de la historia y que actualmente persiste. Frente a cualquier tipo de dogmatismo es necesario dejar muy claro que no está justificado aunque posea un origen teológico o religioso. La intolerancia, que comenzó, por ejemplo, con el surgimiento del protestantismo, rompió la unidad del cristianismo de una forma irreparable. No cabe duda que la libertad de conciencia contribuyó de un modo decisivo a asentar la separación de poderes entre Iglesia y Estado. Y el gran valor de esta conciencia libre se expresó de una manera más intensa precisamente en ciertas sectas protestantes por sus discrepancias que eran aceptadas y englobadas dentro del movimiento religioso común representado por el protestantismo. Y esto causó, como se sabe, la reafirmación de una profunda libertad mental de las personas. En realidad me parece más coherente y racional que pretender la salvación buscando un poco el mundo celestial frente al mundo terrenal. Si bien no niego la importante función de acompañamiento y solidaridad y la tarea humanitaria que realiza, por ejemplo, la institución eclesial en variadas formas. Por desgracia, las guerras de religión que asolaron Europa hace varios siglos son una evidente muestra de la intolerancia religiosa. El mismo Spinoza sufrió en su misma persona, como se sabe, la cerrazón mental y la hostilidad manifiesta por sus pensamientos críticos y su expresada libertad de conciencia. Que Milton, por ejemplo, insista en el gran valor de la libertad de discusión está plenamente justificado, ya que la capacidad de poner por escrito diversos pensamientos y opiniones es algo primordial para lograr nuevos planteamientos y avanzar en la senda de un conocimiento más crítico o crítico en general. Hay otro pensador que también destaca, diríamos, en esta función crítica, opinando y pensando sobre la tolerancia, la intolerancia, etcétera, que es Bayle, ¿no? El intento de Bayle de fundar la fe religiosa sobre bases racionales considero que posee, si cabe, más posibilidades de realizarse en la actualidad que en la época de este pensador, porque aunque parezca paradójico, el mayor conocimiento que ofrece la ciencia de la naturaleza y del mundo no sirve para olvidar o dar por superadas las grandes cuestiones metafísicas. Posee razón Locke al afirmar la plena capacidad de investigar que debe ejercer cada ciudadano en su búsqueda de la verdad en los diversos ámbitos del conocimiento y también en su exploración del mundo real en el que está inserto y del que participa activamente. Por ejemplo, insiste mucho Locke, en la solemne declaración hecha por Locke en el prefacio de la Carta sobre la Tolerancia, dice libertad absoluta, libertad justa y verdadera, libertad imparcial y equitativa. Esto es lo que necesitamos, dice el propio Locke. Estas palabras del pensador inglés cobran más fuerza todavía en la actualidad, porque existen grandes amenazas a la libertad individual entendida en un sentido muy amplio y profundo. En un curso de moral que impartió Bayle, insiste en la relevancia de la moral en la enseñanza, ya que conduce a las acciones humanas hacia el bien. Además, escribe el propio Bayle: los filósofos consagran lo mejor de su tiempo a la lógica y a la metafísica, y dejan en el abandono la moral, que debería ser el principal objeto de sus estudios. A juicio de Bayle, no existe relación entre moral y religión, o dicho de otro modo, para este pensador es definible claramente una independencia entre lo trascendente y una razón natural que fundamenta la moral.
Para Bayle también existen motivos psicológicos fuertes que sostienen la religión. En este sentido escribe: la religión es una cosa que una vez que ha sido establecida en un país debe permanecer eternamente. Se fija en él por motivos de interés para la felicidad temporal y para la eterna. O sea, aquí hay una explicación de tipo más bien pragmático, ¿no? Indudablemente este pensador indica la necesidad de una moral natural, pero su enfoque de la moral está dirigido por el racionalismo de su periodo, que es el siglo XVII. De este modo lucha contra la intolerancia y el fanatismo, que eran dos grandes males y que estaban relacionados con el dogmatismo existente en el ambiente de su época. Desde el planteamiento de Bayle, la razón está fuertemente integrada en la tolerancia. Si se es intolerante, se propicia la irracionalidad. Para Kant, y paso ya a otro pensador, que esto es un resumen, para Kant el uso completo de la razón es la plasmación de la auténtica libertad humana. La famosa expresión de atrévete a pensar por ti mismo, el sapere aude, niega la sumisión acrítica a los argumentos de autoridad y cualquier clase de dogmatismo, como ya sabemos. El agnosticismo kantiano, por otra parte, es también tolerante y respetuoso con las creencias religiosas, si bien Kant estima que las prácticas y los ritos de culto caen en la superstición y por tanto no son necesarios. En el tiempo de Kant era cierto que los filósofos eran los portavoces de unos principios de derecho natural derivados de la razón y por tanto el deseo de libertad y de progreso de los pueblos era algo que iba en la dirección de atender las necesidades de justicia de la población. Y la forma de conseguirlo era intentando convencer a los gobernantes del Estado. Ya sabemos que Kant tuvo problemas con la censura prusiana, etcétera, ¿no? Y con la monarquía, en el ámbito de la expresión de sus ideas religiosas, por ejemplo, ¿no? En el ámbito político, Kant asume la idea de una democracia constitucional armónicamente fundamentada en los derechos naturales del ser humano, ideal que puede denominarse res publica noumenon, que promueve la justicia y la paz universal. El mismo Fichte, y sigo el recorrido histórico de distintos pensadores, aunque sean idealistas en este caso, el mismo Fichte tuvo problemas con la censura de su tiempo, como se sabe, por causa de un predominio de interpretaciones muy limitadas de la religión y por el teísmo, dominante en muchos círculos eclesiásticos y académicos alemanes en el siglo XVIII y principios del XIX. En el segundo Fichte, después de su obra Sistema del idealismo trascendental, surge la idea de un ser divino absoluto, pero que no es una persona en el sentido teísta. Según este segundo Fichte, hay un ser absoluto, Dios en sí y por sí, que no sufre cambio ni encierra multiplicidad, cuya afirmación le aseguraría a Fichte un realismo tal que le salvaría de esta inculpación de nihilista y ateo. Por tanto, Fichte admite que su filosofía pueda ser considerada un panteísmo. En consecuencia, este filósofo señala la inmanencia de Dios, pero en el mundo sensible. Lo real es algo por sí mismo divino para Fichte. En suma, es la deificación de las cosas de la realidad y de la misma naturaleza y del hombre, algo similar a lo propuesto por la filosofía realista fenomenológica de Zubiri. En relación con este planteamiento de Fichte, escribe Ribera de Rosales, que es un gran especialista en Fichte, como se sabe. Respecto a lo divino, dice el propio Ribera de Rosales: su personificación en un resto de supersticiones en cuyo proceso lanzamos fuera de nosotros mediante un concepto lo que de suyo reside en la intuición intelectual. Lo divino no es algo trascendente, sino trascendental. Lo divino se identifica con lo originario sin más, que hace posible tanto al individuo como a la comunidad. Si bien la reacción fue claramente desproporcionada contra Fichte, él se defendió con varios escritos, pero sin éxito, ante la intransigencia del dogmatismo imperante. No hay que olvidar que la presencia de la Iglesia y su influencia en el poder político y administrativo era muy considerable. La enseñanza universitaria de esta época en Alemania estaba en manos de instituciones religiosas o muy dependientes del poder real, y esto imponía un grado de censura bastante elevado a lo que se podía afirmar públicamente tanto a los estudiantes como al público lector en general. En su exhortación a la vida religiosa, o doctrina de la religión, que también se le llama a este libro de Fichte, escribe Fichte: esta exhortación se puede comprender en una única advertencia. No le está concedido al hombre procurarse a sí mismo la eternidad, de lo cual él jamás sería capaz. La eternidad está en él y le rodea sin interrupción, ¿no? Sería un poco como la deificación del ser humano. Es la clara afirmación, también se puede decir de otra manera, de la divinización de lo humano en todas sus dimensiones. No es necesario que los hombres se esfuercen en ser eternos, ya que en cierto modo lo son en todo momento, a menos como lo que ha existido para siempre y de una vez por todas, aunque solo sea en ese sentido. Frente a la pluralidad y la dispersión de la realidad, Fichte busca la unidad. Se puede decir que la precaución y la prudencia ante el grado de intolerancia demostrado por la censura prusiana acompaña a Hegel, este otro gran pensador idealista absoluto, prácticamente toda su vida, especialmente durante su estancia y enseñanza en Berlín. El saber filosófico adquiere para Hegel un valor decisivo, aunque con una aplicación de los análisis y reflexiones a la realidad de cada momento histórico, sin quedarse en un saber únicamente especulativo y atemporal.
temporal. La filósofa Miriam Valcárcel escribe en relación con este planteamiento hegeliano: la filosofía tiene su propia tradición y modos de actuar, que no pueden ser abandonados sus términos, sus conceptos. El Estado debe preocuparse de que así sea enseñada, no dando carta blanca a simples formulaciones generales. Ello no supone que se pueda volver a la filosofía de antaño, pero los fijos materiales deben sufrir una transformación adaptada al punto de vista actual de las filosofías. Esto supone la adquisición de conocimientos concretos, un camino metódico determinado, detalles y orden. En efecto, a pesar de las múltiples críticas que ha recibido el idealismo absoluto hegeliano, el mismo filósofo alemán muestra en su filosofía de la historia y en sus lecciones de estética su conexión con lo concreto y la realidad empírica de un modo minucioso y profundo, porque reitera, se entiende Hegel, el extraordinario valor de la libertad de la comunicación pública de las reflexiones y opiniones, aunque es verdad, como reconoce Hegel en sus principios de la filosofía del derecho, que las leyes y las ordenanzas policiales en parte impiden los excesos y los castigan. Es cierto que su pensamiento apoyó al régimen prusiano, pero es indudable que también elaboró un pensamiento político reformista y liberal, alejado de determinados matices conservadores que imperaban en el Estado alemán. Sus escritos políticos eran analizados con suma atención por la censura prusiana y esto le parecía a Hegel inadecuado, porque entre otras cosas disminuía la libertad de pensamiento y crítica, tanto la de él como de otros periodistas y pensadores, etc. La clave sería la clara determinación de lo que se puede entender como un modo superficial de opinar, porque la simple tolerancia con las discrepancias de opinión ya considero que es por sí mismo algo plenamente plausible. Aunque la gran cantidad de interpretaciones posibles acerca de cualquier hecho o situación de la realidad me parece que establecen la posibilidad de decir que son válidas también las opiniones subjetivas basadas en razones que pueden ser más o menos sólidas. Considero que los peligros de una actitud intolerante y represiva de la libertad de pensamiento manifestada en lo que se escribe o dice son mayores que los derivados de una aceptación de las expresiones injustas o desafortunadas mientras respeten a las personas. En el célebre asunto Cousin se patentiza que el asunto Cousin, pues bueno, fue, diríamos, la censura prusiana que analizó, y bueno, policialmente, etcétera, y judicialmente a Cousin, que era pues un personaje de la época, que era amigo también de Hegel. Entonces el célebre asunto Cousin se patentiza la fuerza opresiva del Estado en la Europa del primer tercio del siglo XIX y la obsesión por los supuestos peligros de determinadas relaciones políticas, algo a lo que no fue ajeno Hegel, que fue muy vigilado por la censura prusiana, y él mismo era consciente de ello. De hecho, sobre todo a partir de 1821, tuvo que matizar, se entiende Hegel, mucho sus escritos de carácter político, y tener sumo cuidado con lo que escribía en sus cartas y en las relaciones con representantes políticos reformistas, o que no estaban de acuerdo con la política más conservadora del Estado prusiano. Respecto al mismo asunto Cousin, escribe Jacques Don, que en su biografía sobre Hegel, dice lo siguiente: el 15 de octubre de 1824 se inicia en Dresde la extraordinaria e involuntaria hazaña de Victor Cousin. Este profesor de filosofía conseguirá movilizar contra él a las policías y a las instituciones judiciales y diplomáticas de los tres estados, Francia, Sajonia y Prusia. Soberanos ministros, altos magistrados y Metternich se preocuparán por su existencia, su modo de vida, sus opiniones, sus actividades y sobre todo sus relaciones políticas. Y Hegel había mantenido relaciones amistosas con Cousin, lo que provocó que aumentara su prudencia en sus declaraciones y en sus escritos acerca del mismo, para no involucrarse muy negativamente para él. Entonces, en este sentido, Hegel no deseaba ser acusado de liberal o de estar próximo a ciertos planteamientos liberales reformistas, que no eran bien considerados por el conservador régimen prusiano, porque era, como se sabe, el filósofo oficial de Prusia, Hegel, en esos tiempos. En cualquier caso, Hegel, en 1824, acudió en defensa de su amigo Cousin, si bien con mucha prudencia, para no enemistarse con las autoridades del Estado prusiano y seguir siendo el filósofo oficial de Prusia en Berlín. Al final de su vida, Hegel escribió un escrito político, el mismo año de su muerte, titulado Sobre el proyecto de reforma inglés en 1831, como es sabido, que tuvo repercusión y que iba dirigido aparentemente a frenar o reducir el radicalismo político de los liberales. El rey de Prusia, Guillermo Federico II, asesorado por uno de sus consejeros, decidió una retirada del final del artículo de Hegel, que en realidad fue en su parte última modificado por la censura prusiana con expresiones más suaves e incluso con una mejora estilística de lo escrito por el propio pensador alemán. Ciertamente, el mensaje crítico de Hegel en su artículo político no fue afortunadamente suprimido, y la censura y el régimen prusiano se conformó con una resolución aparente de la cuestión y con haber explicitado su poder sobre la forma expositiva de los pensamientos políticos libremente expresados. Pero el materialismo de Gustavo Bueno, ya paso un poco a exponer algunas cuestiones sobre la tolerancia dentro del materialismo filosófico de Bueno, pero el materialismo de Gustavo Bueno clasifica el concepto de tolerancia desde sus categorías específicas, analizándolas desde una perspectiva también histórica.
lo cual es muy oportuno. También es necesario partir de clasificaciones antropológicas y éticas que definan los límites de la tolerancia y lo que puede ser rechazado desde una perspectiva racional. El concepto moral de tolerancia, en efecto, se habría dibujado en el contexto de la lucha contra el fanatismo religioso del antiguo régimen, con pensadores como Locke, Toland, Diderot, Voltaire, etc. La justicia, la bondad moral, la caridad y la solidaridad son, desde mi análisis, los conceptos que son conexionables con la tolerancia, valorando los contextos interpersonales en los que se desarrollan los actos de las personas. Además, los análisis cualitativos de la relación entre la justicia y la tolerancia, o de la bondad moral y el respeto a las ideas discrepantes, por ejemplo, poseen un gran valor porque establecen el nivel de tolerancia e intolerancia existente desde una perspectiva social y moral. En la antigüedad grecorromana no se puede establecer una clasificación sistemática de la tolerancia, por varias razones. Tanto los pensadores cristianos como los musulmanes y judíos construyen conceptos también respecto a la justicia y la bondad, y sus nexos con la tolerancia son pues discutibles desde muy diversos ángulos interpretativos. Se va configurando el espacio de lo privado frente a lo público, que está controlado principalmente por los poderes de los estados. Luego también existe una significación de los núcleos familiares en las ciudades que fortalece los vínculos de solidaridad y deja en un segundo término los valores propios de los estados, que se apoyan en la aristocracia de la sangre de carácter hereditario. Desde un punto de vista formal, se pueden determinar en el materialismo filosófico las características generales de la tolerancia como concepto moral. En efecto, como escribe García Sierra en su diccionario del materialismo filosófico, desde un análisis materialista, la figura moral de la tolerancia y con ella de la intolerancia solo comienza a ser un concepto moral cuando pueda ser especificada como buena o mala. Son los conceptos fundamentales en cuestiones de este tipo. Los valores inaceptables suponen claros prejuicios para los seres humanos o conductas que lesionan los derechos de las personas. De todos modos, es evidente que en numerosas ocasiones no es adecuado neutralizar los planteamientos o comportamientos discrepantes, aunque en situaciones políticas en las que impera o dominan actitudes intolerantes, si es preciso luchar contra ellas. Para poner fin a esta comunicación, escribo sobre uno de los mayores problemas de seguridad que ha surgido hace un cierto tiempo y que es el yihadismo. Es, a mi juicio, el resultado conclusivo de la intolerancia más extrema pensable. Ciertamente, desde la perspectiva occidental, parece un completo despropósito que se quiera imponer una forma de vida radicalmente injusta a la población por parte del Estado Islámico o de Al-Qaeda. No estamos en la Edad Media y, por tanto, no son aplicables a la realidad actual enfoques característicos de hace más de 1000 años, durante la expansión del Imperio Árabe o Islámico, que abarcó un territorio muy extenso. Y ya, me queda una página para acabar con esta cuestión del yihadismo. Si el yihadismo desprecia los argumentos y se ciñe a un entendimiento erróneo y distorsionado del Corán, no hay posibilidades reales de cambiar las actitudes violentas por otras pacíficas, basadas en un diálogo constructivo que alcance puntos de acuerdo. El fanatismo tiene su caldo de cultivo, a mi juicio, en la cerrazón mental y en la ausencia de planteamientos críticos alternativos. Tendría que haber muchos más planteamientos alternativos y críticos. Si a esto se une la financiación que ofrece la explotación de los yacimientos petrolíferos, el problema se agudiza porque proporciona armas para su uso en la Guerra Santa. Si se hubiera dado más ayuda económica, quizás, a estos países por parte de los estados occidentales más desarrollados, quizás la situación no sería la misma, aunque puede ser discutible también. La carencia de libertad que supone el yihadismo es algo que no puede ser tolerado, ya que se debe ser intolerante con la intolerancia. Si Occidente no se toma en serio a los yihadistas, las consecuencias pueden ser tremendas. Si existe un control muy minucioso, las posibilidades de ataque se reducen, pero no son imposibles. Revertir o cambiar este estado de cosas es tremendamente difícil, pero creo que es posible. El endurecimiento de las medidas de seguridad parece apropiado para reducir el riesgo de actos de guerra contra los ciudadanos, porque el sentido de la historia puede variar de maneras insospechadas y pueden sucederse cadenas de acontecimientos que produzcan nuevos escenarios políticos y sociales. La islamofobia no tiene razón de ser y es una muestra reprobable de intolerancia, ya que el yihadismo no representa el auténtico Islam. La convivencia intercultural es un reflejo positivo de la multiculturalidad del planeta y, por tanto, es algo perfectamente natural y que enriquece a los ciudadanos. Hace posible el intercambio de ideas y cosmovisiones que amplían el horizonte vital de todos. Los frentes de conflicto que se están abriendo son cada vez probablemente más laberínticos. Esto está escrito hace unos meses, ¿no? Si a esto se une la acción de los denominados lobos solitarios del yihadismo, se puede decir que Occidente está ante un grave problema de seguridad y estabilidad política y social. Las decenas o centenares de miles de personas muertas causadas por la guerra terrorista y fanática en estos últimos años no deben dejar indiferentes a los estados occidentales. Lo señalo sobre todo por causa de la población civil indefensa que sufre las terribles consecuencias de esta dejadez. Y aquí termino mi exposición. Muchas gracias por su atención.
Bueno, yo, muy bien, sobre todo habernos recordado las fuentes pues eso, reformadas de la tolerancia del siglo XVI. Unas observaciones metodológicas, sin duda, pero yo más bien, cuando se habla de las fuentes de la intolerancia, más que, o no solo, considerar escritos, Erasmo, etcétera, Locke, considerar las situaciones realmente políticas y económicas de la época. Las actas de tolerancia, como es bien sabido, que aparecen en Europa, y desde las actas de tolerancia de los nuevos gobiernos ingleses que inspiraron a Montesquieu, hasta las de José II en Austria, etcétera, pues la tolerancia con los hugonotes, por ejemplo, era debida a que habían adquirido una fuerza suficiente como para que la Iglesia Católica no pudiera reprimirlas. Es decir, quiere decir que las especulaciones sobre la tolerancia que hacen luego los filósofos en los textos, pues son simplemente un reflejo de la situación real, y no es que hayan procedido de ellos. Y yo añadiría, también me parece muy importante, para compensar un poco, esta es la idea de que la tolerancia procede del protestantismo, y la intolerancia, claro, el calvinismo, etcétera, que desde el punto de vista de la historia de la escolástica, la tolerancia es un vicio en la filosofía tomista, por ejemplo. Tolere, es levantar el que tiene poder, ¿verdad? Y entonces solamente el que tiene poder sobre algo puede tolerar. Por eso, tolerar sin tener poder explica aquella famosa fórmula de Goethe: tolerar es ofender. Es decir, fórmula que se repite otras muchas veces después. Es decir, tolerar es ofender porque parece que me están tolerando a mí como si no tuviera derecho a hacer lo que hago. Y entonces, contra la tolerancia, es decir, la idea central, pues es aquello que llamaron la corrupción fraterna. La corrupción fraterna, que era una fórmula que se aplicaba mucho en la Edad Media y en la Edad Moderna. Sobre todo se ve muy bien en las cartas de jesuitas publicadas hace años, ¿verdad?, en ediciones muy populares como la Austral, etcétera. Allí se ve claramente lo que era la tolerancia y la corrupción fraterna. Es decir, cuando, por ejemplo, en un convento, pues un monje pues ha hecho excesos de cualquier tipo que sean y se los confiesa a un compañero, el compañero tiene que, en principio, que aplicar la caridad y, por tanto, reprimirle, corrección fraterna, pero si el compañero no se adapta, entonces lo denuncia al superior, que es justo decir las consecuencias que pueden tener y que tuvieron. Entonces, el superior del convento tiene que ser intolerante, porque no serlo es negligencia y es un vicio. Y entonces la tolerancia en general está ligada con la negligencia y con la falta de virtud. Es decir, la intolerancia es un concepto completamente negativo desde el punto de vista valorativo, puesto que tanto moralmente como en las consecuencias que puede tener. Es decir, la transformación de la tolerancia en una virtud es una cosa muy reciente y muy superficial, además. Porque además, cuando se habla, por ejemplo, del yihadismo, lo que se predica es que hay que ser intolerantes. Tolerancia cero se dice ahora. Por mucho que digas tolerancia cero, es intolerancia, claro. Y entonces hay que ser intolerante. Pero claro, la intolerancia está en contra de todos los postulados democráticos de las constituciones de Francia, de España, etcétera. Y luego el invocar los derechos de la pobre gente que está sometida al Islam, el Estado Islámico, pues ¿a quién invocas? Invocas a quien tiene poder para reprimirlo. Es decir, te estás invocando la intolerancia, y la intolerancia inmediatamente se vincula con el fascismo, con el nazismo, etcétera, etcétera. Con la Unión Soviética, que eran intolerantes, de los juicios de Moscú, de Stalin, por ejemplo. Es decir, que el concepto de tolerancia es un concepto, a mi juicio, muy borroso, coyuntural, y que en sí mismo yo creo que no tiene gran importancia,
sino, vamos, tiene importancia práctica, pero es un concepto coyuntural que se utiliza, pero como una especie de condescendencia o de flexibilidad, de poder. Es decir, yo cito muchas veces el caso. Yo recuerdo en un programa de televisión hace muchos años que una señora que estaba allí en el mismo programa, no me acuerdo cuál era, empecé a describir los contactos que había tenido con un extraterrestre. Y yo le dije, bueno, yo le tolero esto a usted, que diga esto, pues a beneficio de inventario, ¿verdad? Pero realmente es intolerable que diga usted esto, y a la presentadora del programa, pues también me parece. No, es que hay que tolerar, como yo no puedo tolerar que esta señora me diga esto. Entonces la intolerancia allí, inmediatamente decían, es que usted es un fascista. Es lo que te dicen ahora, ¿verdad? Que eso es. Gracias. Si quiere hacer una pregunta. No, simplemente era en lo que lo que ha comentado ya, bueno, pues abundar un poco en el sentido de que me parece que en tu exposición pues habría que señalar que la raíz de la tolerancia no estaría tanto en ni en Locke ni en Voltaire, sino en el equilibrio de fuerza resultante de las guerras de religión del XVI y del XVII, y que incluso en casos actuales, en el siglo XX, que podía ser la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de los negros, pues estaba ligado al poder, a cuando Luther King puede poner en la calle a 1 millón de personas, o cuando el presidente Kennedy ve que necesita esos votos y es por lo que les ayuda a que tengan voto, porque sabe que es la única forma de salir reelegido. Entonces, quizás, frente al análisis genealógico y longitudinal en el tiempo que has hecho, pues cabe la posibilidad de hacer un análisis transversal, de ver por qué Hegel dice lo que dice en cada momento en función de su contexto histórico. Sí, de contexto. Sí, gracias por las aclaraciones. Sí, mira, es que, bueno, el texto son 20 páginas y, bueno, tampoco, lo de las guerras de religión, por supuesto, a la hora de escribir el artículo, la ponencia, lo vi un poco el tema de las guerras de religión y tal, no quise extenderme ahí mucho, y en cuanto a lo de la cuestión del racismo, bueno, ahora hubo recientemente una película sobre Martin Luther King, un poco su vida y tal, la lucha por la igualdad y tal, frente al racismo, efectivamente, ahí está, las guerras de religión, las matanzas que hubo entre protestantes y cristianos en Francia y en otros países y tal, ¿no? Eso lo contemplé como posibilidad de desarrollarlo más, pero no, por falta de espacio en las páginas y tal, no quise profundizar mucho por esa parte, pero comprendo que sí, que ahí están los orígenes. Y en cuanto al racismo, que bueno, teóricamente no tiene por qué existir en Estados Unidos, sigue existiendo, quizás en menor medida, en menor grado, por supuesto, ¿no? Las leyes ya amparan los derechos de los ciudadanos de color, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, eso es otro de los núcleos fuertes, ¿no? de esta cuestión. Pero sobre todo las guerras de religión yo estoy plenamente de acuerdo. Pero bueno, no quise tratarlo de una forma así monotemática y tal, pero comprendo que por ahí eso se podría analizar y desarrollar mucho más. Estoy de acuerdo, sí. Gracias. Una pequeña... Sí es una precisión, ¿eh? Simplemente que Locke, que es partido de él, pues fue el ideólogo, bueno, el que creó desde el punto de vista ideológico la revolución de Cromwell de 1648, al hilo un poco de lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Y que Cromwell pues acabó siendo el tirano, ¿verdad? Entonces, que no es que sea Locke la expresión ideológica de lo que fue la tolerancia, que luego además fue unida a guerras de religión allí mismo, en Inglaterra, es decir, a persecuciones de unos a otros, sí, de porque los protestantes, sí, digo. sí. Ya está. Sí, porque la monarquía inglesa ahí tenía todavía mucho peso, también en las propias ideas de Locke, en la vida de Locke, aunque era un pensador liberal y creador del liberalismo, a mi juicio, pues había una impronta ahí, había una influencia de la monarquía que también yo creo que abarca al pensamiento de Locke, a pesar de que era un pensador liberal y, en fin, a favor del equilibrio de poderes, no los 3 poderes de Montesquieu, etcétera, pero así todo, aunque fuera un pensador liberal, defendiendo los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, pues todavía había, yo creo que una influencia bastante fuerte de la monarquía inglesa en Locke, creo yo, me parece a mí, vamos. Entonces, claro, todo eso habría que analizarlo y valorarlo de una forma muy minuciosa, pero bueno, sí, lo acepto eso. Hola. Aquí. Sí. Bueno, incidiendo un poco en lo que acaba de decir aquí la señora que ha intervenido, Amparo,
Pues vamos a ver, es que a mí me parece que esta idea de que la separación Iglesia-Estado introducida por el protestantismo abre la senda del progreso, de la tolerancia en su lucha contra la intolerancia, me parece un poco, como mínimo, pues susceptible de ser sometida a un análisis serio. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en el protestantismo hay separación Iglesia-Estado, pero hay una indisociabilidad, en el sentido de que hay una confusión entre el orden temporal y el orden sobrenatural. Es decir, en el catolicismo, en cambio, pues Iglesia y Estado efectivamente son inseparables, forman un solo cuerpo, pero son disociables, porque la Iglesia pues está, es decir, son diferentes los ritmos a los que se desarrollan, por un lado el orden temporal del Estado y por otro lado el orden sobrenatural de la Iglesia. Por tanto, hay efectivamente inseparabilidad, pero disociabilidad. Y en el protestantismo, en cambio, hay separación, efectivamente, y esto abre la puerta a la idea de que esta idea de separación pues introduce la tolerancia, pero yo creo que eso es erróneo, precisamente por la indisociabilidad de los órdenes y por tanto la confusión total entre ellos, y que introduce muchísima intolerancia. Y quiero poner como ejemplo de esto precisamente a quien supuestamente debía ser un defensor de la tolerancia porque sufrió la censura del gobierno, que es Kant. Kant, en un librito suyo que se titula De las relaciones entre teoría y práctica en derecho político, entre paréntesis, contra Hobbes, dice que el delito más grave que se le puede imputar a un ciudadano es el de la desobediencia al jefe del Estado. Delito que para Kant no es ni siquiera posible de pensamiento. Por tanto, yo creo que en este sentido el protestantismo pues creo que tampoco puede abanderar la lucha contra la tolerancia frente al catolicismo, quiero decir. Sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice, sí, porque Kant, bueno, pues también sí tenía un gran respeto a la monarquía prusiana en la que él estaba y tal, a la monarquía de Prusia, y bueno, claro, eso se nota también en la cita que has dicho de Kant, ¿no? Y efectivamente, ahí hay un equilibrio de fuerzas entre el poder monárquico y luego él, claro, él pretendía Kant una especie de república, ¿no? Y tal, pero bueno, y también una especie de sociedad de naciones o república universal, república noúmeno, pero sí, hay una influencia ahí, o sea, que no se puede decir que el protestantismo pretenda esa separación de forma clara, sí. Proponer una aclaración, ¿no? Y una pregunta sobre el tema de que la tolerancia brota de las guerras de religiones, etcétera, por invitar un poco a la precisión conceptual, ¿no? Si más bien esa tolerancia no procede del conflicto de diferentes teologías políticas que están en conflicto en ese momento, porque dentro del mismo seno del catolicismo, por ejemplo, también hay un conflicto de diferentes teologías políticas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el problema anglicano en origen son dos bloques católicos que chocan entre sí y por la teología política que proponen. El catolicismo español de Felipe II, que está recuperando pues el modelo hispánico en estado puro. O sea, aquí, por ejemplo, don Gustavo Bueno, el análisis tan fino que hace en España frente a Europa, de cómo los dos grandes modelos teológico-políticos, por ejemplo, la hierocracia, digamos, de Bizancio, y por otro lado, el cesaropapismo de Bizancio y la hierocracia más bien carolingia, y cómo España, sin embargo, el modelo hispánico es un poco diferente, ¿no? Que hay una separación total de la Iglesia y el Estado. O sea, el saco de Roma difícilmente se puede explicar con Carlos V, sino no por una razón, o sea, es una razón teológico-política, o sea, y no de religión. Hay que especificar el concepto, ¿no? Y cómo eso nos da lugar, no cambia el discurso, se está atravesado por la intolerancia, o sea, y no surge, y luego que el protestantismo, eso de que hay una separación de lo religioso y lo político, la teocracia de Calvino, bueno, vamos a ver, o sea, si alguien instaura la separación de Iglesia-Estado, es la doctrina, yo creo, escolástica, católica, y que don Gustavo podía explicar perfectamente, de origen hispánico, de cómo surge España, etcétera, etcétera. O sea, me parece indiscutible, ¿no?
Sí, te respondo, sí. No, sí, lo de Calvino estoy de acuerdo, porque yo leí algunos textos sobre esa cuestión y sí, sé que había una unión entre Iglesia y Estado, etcétera, había un cierto fanatismo y tal. El caso de Tomás Moro, por ejemplo, que por oponerse a las decisiones del propio rey, ¿no?, Enrique VIII, pues al final acabó decapitado, ¿no?, etcétera. Entonces, todo ese clima, Erasmo, Rotterdam, etcétera, tal. Sobre todo el caso de Tomás Moro y el caso de Calvino, yo creo que son los más claros, ¿no?, de que no haya esa separación clara entre Iglesia y Estado en el protestantismo. Lo que pasa es que esos son análisis ya de mucho más detalle, mucho más finos, y yo hice quizás pues unos análisis más amplios, ¿no? No llegué a ese grado de detalle por lo de Calvino, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo no creo que sea cuestión de detalle, es cuestión de perspectiva, ¿eh? O de perspectiva, sí. No es detalle. Sí. Es decir, que es el enfoque, de carácter pues puramente, qué sé yo, libresco, de ver lo que dicen los libros y ver lo que dicen las realidades que estaban detrás de esos libros. Sí. Esa es la cuestión. Sí, por tanto, no es detalle, es metodología de metodología. análisis. Vale. Sí, sí. Muy De bien, hecho, gracias. Dime. Sí, no, se me ocurre decir, para abundar un poco lo que se ha ido diciendo ahora sobre el protestantismo, que precisamente la clave teológico-política, en efecto, porque claro, las tesis teológicas, tanto de la teología natural como de la teología dogmática de la escolástica, pueden sonar muy abstractas, pero en realidad están totalmente interferidas en morfologías políticas muy determinadas. Y entonces la tesis esta que es muy propia, por otro lado, de la escolástica tomista, y de que la gracia no aniquila la naturaleza, sino que la perfecciona. Claro, eso instaura, digamos, una perspectiva, digámoslo así, teológico-natural y teológico-dogmática muy diferente en el catolicismo que en el protestantismo, donde hay un sobrenaturalismo feroz, que precisamente yo creo que es lo que está totalmente en proporción con la teocracia realmente. Y es lo mismo exactamente igual que pasa en el Islam, me parece a mí, ¿eh? Me parece que está todo bañado absolutamente por el imán o por Calvino. Eso es. Vale, sí, estoy de acuerdo.